placer saludarles. Mi nombre es Iván Montesino y sí, nos toca el turno de hablar de ni más ni menos que uno de los héroes, pues definitivamente más importantes de la historia de los cómics, que es el señor Batman, el señor Bruce Wayne, y que está cumpliendo ni más ni menos que 80 años. Hay que recordar que realmente el cómic fue lanzado en mayo de 1939, es decir, fue en mayo cuando Batman cumplió propiamente los 80 años, generado una serie de festejos que nos ponen en este pretexto para recordar su carrera cinematográfica. Batman, creado por esta dupla entre Bob Kane y Bill Finger, uno se dedica al dibujo, el otro se dedica a generar la característica del personaje, y que bueno, como dato curioso, se basan en un héroe que tiene mucho que ver con México, se basan en el Zorro, este personaje del Zorro, que era un vengador enmascarado de la época en la que California todavía pertenecía a México, y que bueno, había sido creado en 1919, 20 años después, cuando Bob Kane tiene que diseñar este personaje, toma como inspiración el asunto de que el Zorro fuera un multimillonario, fanfarrón, payasón, muy al estilo de lo que va a ser el señor Bruce Wayne, para tratar de disimular que en realidad se dedica a pues luchar por la justicia. La parte del dibujo se va a influenciar en algunos bocetos que había hecho el famoso Leonardo da Vinci, este hombre que en el Renacimiento había creado pues algunas ideas, insisto, unos bocetos, unos dibujos en donde trataba de representar cómo serían las máquinas voladoras. Una de ellas parecía un hombre con alas de murciélago, y es entonces bajo esta influencia que ambos creadores imaginan lo que será a la postre el famoso Caballero de la Noche, el Caballero Oscuro. Y por supuesto que ha tenido una larga historia en la parte audiovisual, en la parte cinematográfica, comenzando en 1943, cuando se lanza una miniserie de 15 capítulos en donde se va a enfrentar a un villano japonés muy acorde a la época. Estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial, y sería este primer esfuerzo por llevar no propiamente como una película, pero sí como mini capítulos, como miniserie de 15 capítulos, lo que sería pues el Vengador Nocturno. Por supuesto, a Batman lo han acompañado otros grandes villanos, y creo que gran parte de la fortaleza del personaje radica en que sus villanos son muy tridimensionales, muy interesantes. Por ahí estamos hablando, por supuesto, del Pingüino, del Acertijo, de Gatúbela. El más importante de ellos, sin lugar a dudas, va a ser el Joker, inspirado también en una novela de Víctor Hugo, este gran escritor conocido por novelas tan importantes como Los Miserables. Bueno, pues él tiene una novela que se llama El Hombre que Ríe, y a partir de esta novela se hace también una película muda impresionista que le va a servir como inspiración para la creación de este mítico personaje, que llegará este año a las pantallas, ahora de la mano de Joaquín Phoenix. Pero bueno, el Joker es un tema aparte. Nos centramos en Batman, que por supuesto en 1949 vuelve a hacer una miniserie, pero en este caso ya incluye a su pareja, su sidekick, ni más ni menos que el joven Tapia, como le llamaban en México, Dick Grayson. Batman y Robin, que ya no es interpretado por Lewis Wilson, es invitado a un actor diferente, porque el acento que tenía, la manera en la que hablaban, no les había gustado demasiado, así que invitan a Robert Lowry, que bueno, pues hará un papel bastante interesante. Y también es en aquellos años en donde se hace el primer crossover. Realmente esta dupla de Batman contra Superman sucede en 1956 dentro de un capítulo de un sitcom de las aventuras de Superman, donde invitan a Robert Lowry a interpretar a Batman y a hacer mancuerna con el gran superhéroe Superman. Pasarían muchos años, y sería hasta 1965 cuando pues se vuelve a poner de moda Batman. Cambia mucho la época, deja de ser este héroe tan oscuro, pero no solamente en pantalla, sino que en los cómics propiamente se había buscado que fueran más coloridos, más amables. Incluso habían sucedido cosas muy extrañas en las caricaturas y en los cómics, en donde habían metido por ahí el Batiperro y el Batiduende, algo total y absolutamente exagerado. Pero bueno, a partir de esta visión más psicodélica es que surge la famosa serie protagonizada por Adam West, que serviría además como pretexto para realizar la primera película, realmente lo que se consideraría una película que llegaría a la pantalla del cine, la pantalla grande, ¿no?,
Previamente por ahí, y esto es un dato muy curioso, Andy Warhol, que era un gran fanático de Batman, Andy Warhol, este famoso artista plástico, pintor sumamente extravagante de los años 60, hace una película que él la llama Batman Drácula en 1964. No es una película que se considera oficial sobre el superhéroe porque además no tenía el permiso de DC Comics y no se pudo concebir como tal una adaptación, pero es muy interesante ver lo que hace Andy Warhol en esta película, que de pronto por ahí la pueden llegar a conseguir. Y bueno, hasta ahí llegaría esta etapa de Batman con Adam West, esta etapa, decíamos, psicodélica, divertida, de un Batman mucho más simpático, mucho más amable, y sería hasta los años 80, en 1989, cuando llega el señor Tim Burton, este hombre que ya se había hecho famoso por películas como Edward Scissorhands y Las aventuras de Pee Wee Herman. Con su visión muy particular, lleva a la pantalla ni más ni menos que a Batman en lo que será un gran éxito comercial. Recaudó en su estreno 411 millones de dólares, una cantidad estratosférica para la época, y a pesar de que había recibido muchas críticas por haber escogido para interpretar a Batman a Michael Keaton, con quien también había realizado ya Beetlejuice, y todo el mundo decía, pero este cuate es un comediante, él no puede hacer este personaje tan oscuro, y sin embargo, y a pesar de tener características muy particulares, lo va a hacer muy bien el señor Tim Burton, llevando ni más ni menos que a Jack Nicholson, que en un principio se había negado a hacer el papel del Guasón. Incluso estuvo a punto de entrar Robin Williams como el actor que interpretaría al Guasón. Finalmente Jack Nicholson aceptó, pero quedándose con una gran parte de la taquilla. Se ganó ni más ni menos que la friolera de 60 millones de dólares por haber hecho este papel, algo realmente impresionante, y además tenía condiciones tan extravagantes como que él no se paraba antes de las 9 de la mañana en el set, porque él no iba a rodar muy temprano. Entonces, bueno, viene esta gran película de Batman, viene este gran revival. Hay una segunda parte que se llama Batman Returns, donde vuelve Michael Keaton en el papel principal. Desaparece Kim Basinger, que había hecho el papel de Vicky Vale, para darle entrada ni más ni menos que a Michelle Pfeiffer en un papel de Gatúbela muy sensual, muy bien realizado. Por ahí también como villano tenemos a Danny DeVito como el Pingüino, pero el estudio consideró que había sido ya demasiada oscuridad el asunto, entonces estuvieron dando unos problemas, y es entonces cuando de pronto deciden que pues, hay que cambiar de rumbo. Invitan a Joel Schumacher a realizar la película de Batman Forever, y él se vuelca por completo a una visión mucho más colorida de la historia. Invita a Val Kilmer a hacer un Batman un poco más pragmático, más duro, pero pues rodeado de muchos colores, de mucho estrafalario en cuanto a lo que era la puesta en escena de esta película, teniendo a Jim Carrey y a Tommy Lee Jones, que por ahí se rumora que terminaron absolutamente peleados por la estrafalaria forma de ser de Jim Carrey. Tommy Lee Jones, un hombre muy serio, no lo soportaba, y la película la verdad es que empieza a mostrar ya la decadencia de esta época de Batman, y sería pues la antesala de lo que para mí es la peor película, no sé si, bueno, definitivamente la peor película de Batman, pero también una de las peores películas que he visto en mi vida, que es Batman y Robin, en donde Joel Schumacher ya se destapa por completo, se avienta el asuntacho de invitar a George Clooney para hacer el papel de Batman y llevar como villanos a Arnold Schwarzenegger y Uma Thurman, pero rellena la película, la atasca de colores, saca cosas tan extravagantes y tontas como la batitarjeta de crédito, los batipatines de hielo, una serie de cosas que sí te remitían al Batman de los 60, pero que la verdad es que los 90 mostraba ya su decadencia con esta película, y terminaría enterrando por un buen rato al personaje de Batman, hasta que llega Christopher Nolan para realizar la nueva trilogía que se planeaba para Batman. Originalmente se había pensado que fueran los hermanos Wachowski, en aquel entonces los hermanos Wachowski o las hermanas Wachowski, que habían dirigido Matrix, para que le atorara al personaje. También se invitó a Darren Aronofsky, el cuate que había dirigido Requiem por un sueño, para dirigir la película. Es decir, el estudio ya estaba buscando como crear algo más tridimensional, más profundo, mucho más oscuro, más humano, más real, y Christopher Nolan llega y por supuesto la rompe, ¿no?, con su trilogía. Para el papel de Batman en ese entonces se pensó en Keanu Reeves y en Ashton Kutcher, el cuate de That 70 Show. La verdad es que los ejecutivos estaban pugnando mucho para que fuera Ashton Kutcher, pero Christopher Nolan se decanta por Christian Bale, que la verdad es un gran papel. A mí me parece que Bruce Wayne tiene en estas películas un carácter muy particular que le da un sabor
como decíamos, muy humano, y por supuesto esta trilogía la va a romper, particularmente con la segunda entrega, en donde pues tendremos este famoso Joker interpretado por Heath Ledger poco antes de su muerte, y que la verdad es que ya, aunque el cierre no es muy bueno con The Dark Knight Rises, la leyenda renace, le pusieron por ahí, o Batman renace, algo por el estilo, no es tan buena, pero no cierra mal, no lo hace absolutamente mal. Posteriormente, en este intento que tiene DC por traer a la vida pues un universo al estilo de Marvel, han invitado al señor Ben Affleck a que participe en 2 películas que la verdad es que, aunque hay muchos fanáticos que insisten en que son películas muy importantes, la verdad es que no, estamos hablando de cintas que en muchos sentidos carecen de la profundidad, aunque sí nos van a presentar escenas de acción muy buenas y un Batman mucho más maduro, más viejo, más grande. Algunos dicen que muy similar a una de las historias del cómic más importantes, que era The Dark Knight Returns, pero bueno, pues no va a cuajar del todo. Y ahora se habla de Robert Pattinson como el nuevo Batman en una película que se va a llamar The Batman. Hay mucha polémica, nuevamente siempre es muy polémico quién va a ser el Batman, llevando a este chico que fue popular hace algunos años por Crepúsculo, que ha madurado y que ha demostrado en muchas películas que es un buen actor, pero vamos a ver si no le queda grande el papel de este singular personaje que festejamos este año con sus 80 años de edad, uno de los personajes más importantes sin lugar a dudas, porque nos ofrece, me parece, que una cercanía con la realidad, con la oscuridad, con la desesperación que genera el crimen. Y bueno, por supuesto que también hay una gran cantidad de películas animadas y caricaturas de las que podríamos seguir platicando, pero bueno, hasta aquí el día de hoy. Les mando un gran saludo, mi nombre es Iván Montesino, los invito a seguirme en el canal de YouTube La Sala de Cine, en donde platicaremos un poco más de esto que nos apasiona tanto, que es lo que sucede en la pantalla. Muchas gracias, hasta luego, bye.